Buenas tardes, Buenas gracias tardes. por estar aquí. Te vamos a preguntar, a hacer una serie de preguntas. La primera es, tu formación como médico se ha especializado en investigar el potencial humano. Entonces, ¿cómo podemos cultivar este potencial humano para poder llegar a alcanzar la felicidad y el bienestar de alguna manera? Bueno, yo realmente mi profesión, cuando empecé mis estudios de medicina, pues lógicamente consistió en estudiar la anatomía, la fisiología y la patología del ser humano. Y había muy poco referencia a todo lo que es la relación interpersonal, la gestión de las emociones, hasta qué punto los estados afectivos impactan a la fisiología. Entonces me puse a buscar por mi cuenta a ver si había algo que de alguna manera conectara las dos dimensiones. Y efectivamente ha sido la cirugía a lo largo de 26 años y el trato con mis pacientes lo que me ha ayudado mucho a entender esta relación. Nosotros tenemos que distinguir dos cosas, Carlos, lo que es el bienestar de lo que es la felicidad. El bienestar es lo que colma los sentidos, es decir, lo que colma nuestros 5 sentidos. Hoy he podido tener una magnífica comida en un restaurante, pues eso es bienestar. La felicidad es lo que colma el corazón. Entonces, la felicidad es imposible experimentarla si no es compartida. El bienestar es algo que lo puedo sencillamente sentir yo porque yo me como ese plato. La felicidad emerge de la unión, emerge de la colaboración. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nosotros podemos contribuir a esa felicidad siempre que nos importe la otra persona, siempre que nos importen sus anhelos, sus dificultades, sus luchas internas. Desde el punto de vista del bienestar y la felicidad, pues nosotros tenemos que cuidar 3 dimensiones, que es la dimensión corporal, la dimensión mental y la dimensión anímica, ya que las 3 dimensiones nos constituyen. Corporalmente, pues es el cuidado del cuerpo desde el ejercicio hasta la nutrición y el descanso, son los 3 elementos fundamentales. La mente, ¿cuánto nos cuesta a los occidentales entender que nuestra mente tiene una profunda desviación, tiene un error que hace que veamos las cosas de una manera distorsionada, neguemos aspectos de la realidad que existen y hagamos generalizaciones que no tendríamos que hacer? Entonces, todo lo que implique la gestión mental, eso nos va a ayudar tanto en el bienestar como a nivel de la felicidad. Y todo lo que es la dimensión anímica tiene que ver con la relación con los demás, con la relación con la naturaleza. Cuando nosotros cuidamos estos 3 aspectos, inevitablemente mejoran tanto el bienestar subjetivo como la interacción con los demás y por tanto la felicidad. Por tanto, es una cuestión puramente de cerebro, ¿no? Entiendo, por lo que explicas, de cambiar un poco lo que decimos, cambiar el chip, ¿no? De hacer este clic y de cambiar un poco la actitud, como nosotros nos enfrentamos al exterior. Aquí tu pregunta es muy interesante porque aquí es donde la neurociencia muestra una gran divergencia. Hay neurocientíficos que consideran que la mente, que todo lo que es humano se puede explicar desde su cerebro. No pertenezco a ese grupo de personas que consideren que el cerebro explica por sí solo la conducta humana. El cerebro es un elemento muy importante en la conducta humana. También lo es el tubo digestivo. ¿Quién nos habría dicho hace años que el tubo digestivo contiene un cerebro con mayor número de neuronas que la propia médula espinal? ¿Quién nos habría dicho hace años que el corazón es capaz de saber lo que a una persona le conviene antes de que lo sepa el cerebro? Entonces, nosotros tenemos que abrirnos a esas dimensiones que hoy en día pues pueden parecernos sorprendentes y que, sin embargo, son claves en todo lo que tiene que ver con el bienestar de una persona y la felicidad. Una persona que tiene una buena nutrición, que cuida su aparato digestivo, es una persona que tendrá niveles más altos de serotonina en el cerebro. Si tiene niveles de serotonina más elevados en el cerebro, lo normal es que sea una persona con más equilibrio. Una persona que cuide su nutrición tendrá menos inflamación cerebral. Nosotros sabemos que la ansiedad y la depresión tienen un componente de inflamación cerebral, inflamación física. Es decir, los procesos mentales y corporales no los podemos separar. Entonces yo creo que son cosas que todos, poquito a poco, podemos cuidar. Pero si hablamos del aparato intestino, ahí podemos influir con la alimentación, como dices. Pero a nivel de cerebro, ¿hay algo que podamos hacer para influir sobre este órgano? Claro, tú estás, por ejemplo, a nivel de la nutrición, tú estás influyendo en el cerebro
entre otras cosas porque el 80% de la serotonina, que está relacionada directamente con los estados de calma, los estados de serenidad y lo que se llaman estados de bliss, estados de felicidad, lo genera el aparato digestivo, se genera el intestino, luego ya estás influyendo directamente en el cerebro desde el tubo digestivo. El corazón, hay una práctica que se llama meta, una práctica meditativa que se llama meta, o meditación sobre la compasión, que se ha visto, vamos, de hecho uno de mis maestros fue el que lo descubrió, se ha visto que esa práctica por sí sola es capaz de reducir el volumen de los núcleos amigdalinos, que no nos olvidemos, son los responsables fundamentalmente de nuestras reacciones de ira y de miedo. También esa misma práctica, que es una práctica que directamente influye en el corazón, favoreciendo la coherencia cardíaca, es decir, el aumento del tono del nervio vago anterior, del complejo vagal anterior, se ha visto que eso produce un aumento del grosor de la corteza prefrontal izquierda, que está asociada a estados emocionales positivos. Es decir, que cuando hablamos del cerebro, tenemos que hablar del cerebro conectado con el resto del cuerpo. Los estudios en cadáver dan cifras de 45.000 kilómetros de nervios conectando el sistema nervioso con el cuerpo. Entonces, yo creo que si queremos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir a mejor, lógicamente, hay que considerar qué elementos ayudan a nivel cerebral y qué otros elementos ayudan a nivel cerebral en el estado de ánimo, en la forma de pensar, en la forma de sentir, pero que no se originan en el cerebro, que proceden de otro lugar. Por tanto, nunca mejor dicho, tenemos que abrir la mente y pensar no solo en el cerebro, también en todo el resto del cuerpo y cómo el resto del cuerpo puede influir en el cerebro, ¿no? Claro que sí. Vamos a ver. Repito, hay muchos neurocientíficos que consideran que la mente es puramente la expresión del funcionamiento cerebral. Hoy tenemos múltiples evidencias de que esto es una visión limitada, ni mucho menos una visión falsa, es una visión limitada. Hoy sabemos que el cuerpo tiene su propia inteligencia, la inteligencia somática. El doctor Bessel van der Kolk, el jefe el director del Centro del Trauma en Boston, que atienden pues, a personas que han tenido traumas afectivos de primer orden, personas que han estado en las guerras, personas que han estado en catástrofes. Uno de los sistemas más efectivos que ha encontrado, y es una autoridad reconocida mundialmente, más efectivos que ha encontrado para mejorar, para aliviar, incluso para superar el síndrome de estrés postraumático, que es francamente complejo de tratar, ha sido técnicas corporales, ha sido la inclusión de programas de meditación, la inclusión de programas de yoga, inclusión de programas de Qigong, etcétera, etcétera. Y claro, esto hay que valorarlo, no porque sea algo que sustituya a otros abordajes más tradicionales, sino porque los complementa. Entonces, desde una visión puramente cerebral, esto no se entendería. Cuando ya incorporas el cuerpo, pues ves que el cuerpo tiene un impacto en los procesos mentales. Mario, buena parte de tu trabajo se centra en los momentos de crisis en el cambio del ser humano. ¿Cómo has vivido tú lo acontecido a raíz de la pandemia y qué mecanismos podemos gestionar para enfrentarnos al miedo que generan estas situaciones? Bueno, vamos a ver, yo he tenido momentos difíciles porque he perdido seres muy queridos y he tenido pues momentos mejores, es decir, es una situación yo creo complicada para todo el mundo. Lo que he procurado durante todo este tiempo es desde luego cuidar el ejercicio físico, prácticamente he hecho ejercicio físico todos los días. Otra cosa que procurado cuidar bastante es el tema de la meditación. He meditado muchos días, he tenido también muchas conversaciones, he evitado el aislarme. El ser humano, sobre todo el hombre, tiende más a aislarse. He comentado, he hablado con amigos, con familia, etcétera, y sobre todo he procurado, en la medida de mis posibilidades y capacidades, no dar a la incertidumbre para nada el calificativo de mala, el calificativo de peligrosa. La incertidumbre sencillamente implica un mundo nuevo, un mundo desconocido. Entonces, eso me ha ayudado una barbaridad. Entonces, procurado enfocarme en la tarea en lugar de estarme lamentando por lo que tenía que haber hecho o haber dejado de hacer, o preocuparme por el futuro. A mí me ha ayudado mucho. Ahora, lógicamente, pues uno arrastra
arrastran un desgaste porque pues, te gusta abrazar a tus amigos, te gusta salir a comer, te gusta salir a cenar, te gusta ir a un cine, te gusta tal, y eso pues lo ves muy reducido, ¿no? Y lógicamente porque cuando una persona ve la cantidad de seres humanos que están enfermando, que están muriendo, la situación económica, pues tienes que tener el corazón como un pedrusco para que sea totalmente, te sea indiferente ese dolor, aunque a lo mejor no te pueda repercutir directamente. Entonces son situaciones, yo creo que muy duras para todas las personas. Hablemos de liderazgo, que también es uno de los campos de investigación en el que te has dedicado. ¿Cómo lo definirías el liderazgo? Y sobre todo, ¿crees que estamos en una crisis de liderazgo ahora mismo? A todos los niveles, hablo nivel político, empresarial, incluso personal. Vamos a ver, no entiendo un liderazgo que no esté enfocado en el servicio. No entiendo un liderazgo que no esté enfocado en el servicio. Liderazgo no es mandar, liderazgo es servir. Y solo se sirve desde la grandeza. Nunca se puede servir si uno lo que quiere es valerse de otras personas para alcanzar sus fines. Las crisis de liderazgo se manifiestan siempre que el ser humano se encuentra frente a un desafío muy grande. Esto es como si estuviéramos navegando por la mar. Cuando se ve que hay un verdadero líder en ese barco, cuando ante las situaciones difíciles es una persona capaz de inspirar ilusión, capaz de generar cohesión, capaz de favorecer que las personas cooperen entre sí. ¿Qué ocurre? Pues esto es como todas las cosas, que cuando los temas se ponen difíciles, se ve quien tiene esa madera de líder, quien tiene esa capacidad de liderar y quien no la tiene. Recuerdo una vez esquiando, yo antes esquiaba, ya hace tiempo que no esquío, pero esquiaba, y recuerdo un día que las condiciones de nieve eran ideales y todo el mundo parecía que era un maestro de esquí. Al día siguiente las condiciones de la nieve empeoraron y se veía quién de verdad esquiaba. Pues igual pasa con el liderazgo. Se ve quién realmente está liderando de verdad cuando las condiciones son difíciles. Y por eso es tan importante enfocar, desde mi punto de vista, el liderazgo como un acto de servicio, por tanto un acto de generosidad, un acto de grandeza, y ser conscientes de que precisamente en los momentos de mayor turbulencia es donde más necesario es que haya personas que sean referencia no por lo que dicen, sino por cómo viven. La última pregunta. Nos enfrentamos a un futuro muy incierto en muchos sentidos. ¿Qué recomendaciones darías para afrontarlo de la mejor manera? Pues es una gran pregunta, Carlos. Es decir, el mundo por su propia naturaleza es incierto. Somos los seres humanos los que queremos dar un nivel de certeza a lo que no la tiene. Entonces, en algunos momentos, cuando surgen situaciones como la actual, la percepción de incertidumbre aumenta. Siempre hay incertidumbre. Un día una persona se levanta y le duele lo que ayer no le dolía. Un día una persona se levanta y ve que su empresa ha caído en picado. Es decir, la incertidumbre es parte de la vida y nos cuesta aceptar la vida como es. Queremos que la vida funcione en nuestros términos. Entonces, ¿qué diría yo frente al futuro? El futuro, en primer lugar, como yo lo percibo, no es algo que nos encontramos, es algo que juntos co-creamos con la vida. El ser humano es capaz de co-crear con la vida lo que le sucede. Todos lo sabemos, tu forma de pensar, de sentir, de actuar tiene un impacto, lo sepamos o no. Nikola Tesla, el magnífico, el impresionante inventor serboamericano, dijo: si queremos entender las claves del universo, tenemos que hablar más en temas de energía, vibración y frecuencia. Es decir, si nosotros somos conscientes de que nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar tiene un impacto en el futuro que vamos a crear, estoy completamente convencido de que pensaríamos, sentiríamos y actuaríamos de una forma radicalmente distinta. ¿Qué pasa? Que nos sentimos víctimas de las circunstancias y cuando las circunstancias no las podemos controlar nos ponemos de los nervios. En lugar de aceptar que esto es lo que toca y qué puedo hacer con lo que toca, decimos no, es que no me gusta lo que toca. Entonces nos generamos de una tensión que es lo que nos debilita. Fíjate qué curioso los estudios con neuroimagen lo que han mostrado. Cuando una persona se deja envolver por estos sentimientos de miedo, frustración,
ante lo que no domina, ante lo que no controla, ante la incertidumbre, se reduce el riego de todas las áreas prefrontales del cerebro que en su conjunto constituyen lo que se llama el cerebro ejecutivo, es decir, perdemos capacidad de analizar, capacidad de tomar buenas decisiones, capacidad de aprender, capacidad de memorizar, capacidad de crear, capacidad de emprender, capacidad de colaborar y capacidad de posponer la recompensa, es decir, esforzarnos ahora para tener un éxito después. Todo eso sencillamente porque estamos viviendo la incertidumbre exclusivamente como un problema. ¿Que hay dificultades, que hay riesgos? Naturalmente que sí. ¿Por qué no ponemos en la ecuación algo? También hay oportunidades. ¿Por qué tenemos que sacar la oportunidad de la ecuación si también está presente? Muchísimas gracias, muy interesante este debate y Gracias a ti, Carlos. hasta pronto. Hasta pronto.